Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos y todas por ver este video tutorial. Les agradezco mucho porque quiere decir que con esto ustedes están llegando a un proceso, a la culminación de este proceso de enseñanza-aprendizaje del primer bloque del taller de lectura y redacción de cara al examen parcial. Y eso es algo bastante gratificante y estimulante para ustedes como estudiantes y para mí como el profesor. Bueno, este video tutorial estamos haciendo con la intención de repasar los contenidos que revisamos de manera presencial en el salón de clases. Es por eso que lo vamos a hacer de manera muy breve, de manera muy rápida, bastante llevadera, para que ustedes puedan solamente consultarlo después de que hayan revisado y hayan releído los contenidos en el libro. Para esto yo me voy a apoyar de un libro de texto, el que yo utilizo para darles las clases. Y en primera instancia en cada uno de los bloques vamos a revisar cuáles eran los objetivos de aprendizaje. Después vamos a dar una pequeña introducción y luego vamos a analizar un poquito algunos conceptos que deberíamos de puntualizar para que ustedes los incorporen a su vida diaria y sea parte de su conocimiento. Bueno, de este primer bloque que se titula Practicas el proceso comunicativo, estamos revisando los objetos de aprendizaje que era, conocer el proceso comunicativo, la intención comunicativa, así como las funciones del lenguaje, que son la emotiva, la conativa, la referencial, la lingüística, la fática y la poética. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si no tuvieras la forma de expresar lo que sientes o lo que piensas? Imagínate que no pudieras hablar, o que no pudieras escribir, que no pudieras emitir ningún gesto para dar a entender absolutamente nada. ¿Ok? Suena difícil, y de hecho es difícil pensar en una persona que no pueda comunicarse de esa manera, ¿ok? O que no pueda comunicarse de alguna u otra manera. En este bloque vamos a revisar entonces los elementos que intervienen en el proceso de comunicación o en el proceso comunicativo o en el circuito de la comunicación, ¿ok? Este proceso incluye los elementos del proceso comunicativo, que son el emisor o el enunciador, el código, el mensaje, el canal, el enunciatario o el receptor y finalmente el contexto, ¿ok? Que no por estar al final es menos importante, ocupa una parte menos importante durante todo el proceso, al contrario. Esto nos ayuda, esta parte del contexto, a conocer cuál es la intención comunicativa, ¿ok? Bueno, hablando o dicho este proceso anterior, tenemos ahora la intención comunicativa dependiente del contexto, y para la intención comunicativa utilizamos diferentes funciones de la lengua, ¿ok? Que nos ayudan cada una de manera muy puntual a conocer cuál es el objetivo que teníamos a la hora de expresarnos de cierta forma a través de la vía oral, de la vía escrita, ¿ok? O de diferentes formas. Entonces, estos procesos nos ayudan a conocer puntualmente cuál es nuestra forma de comunicarnos con el resto del mundo. En este proceso, y visto los pasos que sigue el proceso de la comunicación, vimos al emisor o al enunciatario, que es quien envía este mensaje. Mensaje es la parte o el contenido que se envía a un enunciatario, a un receptor, que es finalmente el que va a interpretar o a decodificar esa información, ¿ok? En este proceso del envío hay un medio de un canal que puede ser escrito, oral, icónico, ¿ok? Y hay un código también, ¿no? En el que se emite ese mensaje, que es la lengua, por ejemplo. El receptor, bueno, ya lo decíamos, es quien recibe esta información y quien la decodifica, y el contexto, ojo con el contexto, es uno de los lugares en donde podemos analizar cuál es la intención comunicativa, ¿ok? Para poder llegar a este punto de conocer y reconocer el asunto de la importancia de la comunicación, el asunto de la importancia de saber expresarnos adecuadamente, tenemos que saber qué es lenguaje y qué es lengua. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? ¿Okay? Nosotros veíamos en clase que existen diferentes definiciones de lengua y lenguaje. Ustedes las investigaron o tuvieron como tarea investigarlas en algún momento de la clase. Y pues básicamente decíamos o coincidíamos que de manera general se afirma que el lenguaje es una capacidad comunicativa que se representa a través de diversas formas, como son los sonidos, son los gestos, los olores, los símbolos, ¿ok? Como el lenguaje de las computadoras o también el lenguaje de las abejas, ¿ok? Son dos tipos de lenguaje que podemos mencionar como ejemplos. La lengua, en cambio, se refiere al conjunto sistema de palabras, ¿ok? Que se va a utilizar
para estas comunicaciones, que pueden representarse de manera gráfica u oral. Estos además son establecidos convencionalmente por una comunidad para comunicar ciertas ideas, estados de ánimo y sentimientos. Veíamos también el asunto del habla. No es lo mismo ciertas expresiones y de los regionalismos que utilizamos en Veracruz, en cualquier parte de Veracruz, porque también son diversas, que lo que utilizamos en ciudades como Monterrey o utilizamos en ciudades como Guadalajara, como la Ciudad de México, etc. Va a depender esto de el habla, ¿no? El habla que tengamos en cada una de estas regiones del país. Por eso es importante hacer la diferencia entre todos estos conceptos para expresarnos de manera muy acertada y de manera muy correcta, ¿ok? Bueno, para estas formas de comunicación, para poder llevar a cabo comunicaciones efectivas, eficientes, eficaces, podemos apelar a las funciones del lenguaje. ¿Cuáles son estas funciones del lenguaje y cuáles ejemplos son? ¿Cuáles características tienen estas funciones del lenguaje? Bueno, nosotros revisamos las 6 funciones. La referencial, la primera que revisamos fue la referencial, y su intención comunicativa, ¿cuál es? Bueno, pues es informar sobre algún suceso, un objeto o alguna situación de manera muy particular. Las características de esta función son que expresan la realidad e informan de manera objetiva y predominan en los textos expositivos. Un ejemplo muy fácil y muy sencillo es algún titular de los periódicos. La influenza ha causado muchas muertes en los últimos meses. Es un ejemplo que podemos dar a la hora de estar escribiendo nuestro examen o desarrollando nuestro examen. Otra de las funciones es la emotiva o sintomática. Aquí se manifiesta, o su intención comunicativa es manifestar sentimientos, estados de ánimo y sobre todo creencias, ¿ok? Las características es expresar el estado interno de la persona. Se utilizan textos coloquiales como cartas personales, como recados diarios o en alguna conversación, de manera informal. El ejemplo, o los ejemplos más bien puede ser: qué lástima que no te encontré en el cine, o espero que te encuentres bien de salud, o mejor, te extraño tanto. Son algunos ejemplos para esta función de la lengua. La otra es la apelativa o la conativa. La intención es invitar al receptor a actuar. Lo persuade o lo guía para hacer algo de manera específica, y revisábamos y lo decíamos en el salón de clases, lo utilizan los mensajes publicitarios, ¿ok? Siempre hay una intención de que nos movamos a hacer algo, de que compremos, de que chequemos, de comparemos algunos precios o comparemos algunas características que son mejores en un producto que en otro, etc., ¿no? Ahí siempre va a estar presente la función apelativa o conativa de la lengua. La función de la lengua fática, bueno, su intención comunicativa se va a referir al establecimiento de comunicación entre hablantes o interlocutores, ¿ok? Esto es muy sencillo. La característica es que se utiliza para mantener una comunicación informal y se presentan frases que no tienen ningún mensaje importante, ¿ok? Como por ejemplo, hola, a sus órdenes, estimado amigo, ajá, muy bien, gracias, etc. Bueno, la función metalingüística es aquella que proporciona información para explicar la lengua en sí misma. Esta función de la lengua tiene la característica de definir, aclarar y explicar un término o su relación dentro de una idea. El ejemplo es: el sustantivo es el núcleo del sujeto, o la carencia se define como la falta o la privación de alguna cosa. ¿Okay? Son muy fáciles, muy puntuales. Ustedes pueden dar alguno de estos ejemplos o inventarse el propio a partir obviamente de una definición real. Por último tenemos la función de la lengua poética, que nos ayuda a transformar la realidad a través de expresiones subjetivas que la recrean, ¿okay? Esa es la intención comunicativa. Las características es recurrir a procedimientos artísticos o literarios, comparaciones, metáforas, entre otros. Utiliza el verso y la prosa. Los ejemplos son: si mi voz muriera en mi tierra, llevadla a nivel del mar y dejadla en la ribera. ¿Okay? Es un fragmento de una poesía de Rafael Alberti, y nosotros podemos recuperar cualquier otra poesía y poner un fragmento de esa poesía a manera de ejemplo. Bien, pues con esta última función, digamos que concluimos las funciones de la lengua que revisamos en el salón de clases. Y otro de los conceptos que deberíamos de tener en claro de cara a este examen que viene, este primer examen parcial, es el concepto de los modalizadores. ¿Qué son los modalizadores? Son marcas lingüísticas que el emisor usa para manifestar una idea, una actitud, ¿ok? Son diversos tipos de modalizadores los que existen, como los pronombres personales, como son los verbos, las frases coloquiales,
la comparación, las metáforas, etc. Son recursos, ¿ok? Son modalizadores. Bueno, pasamos ahora a ver, como parte final de esta revisión del primer bloque, la importancia de la comunicación. Bueno, la importancia de la comunicación, ustedes de verdad que deberían de prácticamente tener un conocimiento muy puntual, muy claro sobre esta parte, porque nos sirve para todo, ¿ok? Nos sirve para comunicarnos en el ambiente académico, en el ambiente laboral, nos sirve para comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, etc. La comunicación oral y escrita es esencial para el desarrollo de nuestras actividades sociales, ¿ok? De entrada. Debemos de mejorar siempre nuestras habilidades comunicativas para poder leer, hablar, escuchar, escribir, investigar de manera muy puntual, muy acertada, muy correcta. Con esto, bueno, nos da la oportunidad de ubicarnos en nuestro entorno, de conocer problemas, de todo el tiempo estar en un diálogo permanente con nuestra comunidad y de poder sobre todo dar un paso adelante, que es el de proponer soluciones a nuestras problemáticas sociales o nuestras problemáticas familiares o con amistades, etc. Entonces, la importancia de la lengua es básicamente trascendental para nuestro desarrollo como seres humanos. Así que debemos de tener bien claro, bien puntual, de manera muy puntual en nuestra cabeza, que la comunicación es bien importante para nuestro desenvolvimiento en sociedad. Bueno, pues esta es la primera parte. Con esta última referencia que les daba, podemos cerrar esta primera parte del bloque 1, donde practicamos el proceso comunicativo. Solamente recordarles que, bueno, en clase estuvimos analizando las comunicaciones y este proceso comunicativo a través de un ejemplo que ustedes escogieron en su casa, como era una película, una serie, un cómic, un manga. Podrían también ustedes traer alguna canción, traer alguna revista, etcétera, algo que nos ayudara a ejemplificar el proceso o el circuito de la comunicación en una cartulina, y que ustedes pudieran apropiarse de ese conocimiento. Esa era la intención, que ustedes pudieran apropiarse del conocimiento y pudieran utilizarlo de manera pues ágil, rápida, divertida, ¿ok? Creo que el ejercicio resultó muy bueno, muy esclarecedor para la temática, y yo les invitaría a que recuperaran eso a la hora de resolver, de contestar su examen en este blog, en el primer blog. Pues muchísimas gracias por revisar este primero. Ahorita vamos enseguida al bloque número 2.